uno organiza y cómo presenta. En resumen, la presentación de la cuarta unidad es a través de gráficos, tablas, etc. ¿Ya? Eso lo van a aprender lo que está en el dossier del doctor. Yo, ¿qué es lo que hice? Se van a fijar van a ir escuchando en la unidad 4, está adaptado de manera la verbalización como para ustedes. Porque hay ciertas fórmulas muy técnicas para el avance que se está haciendo. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que ver y analizar? Lo que yo vi en este tiempo, ahí pide hacer muchas prácticas. Ahora lo que se quiere es que ustedes cumplan con su trabajo de investigación. Lo adecuado era que ustedes tenían que resolver todos los prácticos que están en cada unidad. Algunos sí son sencillos al inicio, pero después piden elaborar. Si ustedes se fijan, el estudiante que tenga el texto del doctor, se van a fijar, pide en cada conclusión de cada capítulo elaborar bastante trabajo. Aparentemente es uno, pero hay dentro de eso son varios. ¿Ya? Por eso es que yo ayer les escribí que se dediquen a hacer su trabajo, porque el reflejo de la materia va a reflejar el conocimiento de su trabajo, de los dos componentes, metodología y estadística. ¿Ya? Hoy explico las dos unidades, el 3 y el 4. La mitad de la clase nos vamos a dedicar, los 11 grupos de uno en uno, me van a decir el avance del sistema objetivo general y específico. Si está hasta ahí, ¿qué es lo que refleja? Que ustedes tienen ya conocimiento de qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que quieren hacer con su trabajo. Y uno de los objetivos específicos, como les dije a la mayoría de sus compañeritos, ¿qué tiene que haber en uno de los últimos objetivos? La solución al problema, su plan. Ya sea de la taxonomía de Bloom, ¿no? Objetivo general, objetivo específico. Dentro de los objetivos específicos yo sacaba uno, realizar, elaborar, proponer un plan de acción o cualquiera de lo que ustedes quieran proponer. Dentro de ese objetivo específico tiene que estar ese punto como objetivo específico. Si no lo ponen, no lo agregan, no es que no tendría sentido, sino que va a estar incompleto su trabajo. Por más que le pongan a realizar cronograma o ver los grupos etarios frecuentes porque se enferman de diarrea, supongamos si fuera su trabajo algo relacionado con salmonela. ¿Ya? Por eso es que yo quiero ver el reflejo de cómo están avanzando, como que este objetivo, doctor, este es el tema, este es el problema, este es mi objetivo general, no este es mi específico. Ya, ahora los 11 grupos, sin tener vergüenza, grupo por grupo, me van a decir el avance de su trabajo. ¿Ya? De eso nos vamos a dedicar, otra vez les digo, en la mitad de la clase. Ya. Ya. Aquí van a tener en la unidad 3, organización de la información. ¿Cómo yo me organizo cuando hago un trabajo de investigación? Ya sea que sea yo un investigador, un científico o un estudiante, ya sea de pre o de posgrado. Yo debo uno de primero, como el anterior tema ya lo vimos, tengo que ver lo que es primero mi trabajo de campo. Ya ustedes vieron en la clase virtual que es un trabajo de campo, ¿se acuerdan? El trabajo de campo en la unidad anterior. Primero entonces, por eso les digo, cada tema de aquí en adelante, igual que metodología en estadística, el tema 1 es un complemento del 2, el 1 y el 2 del 3 y así sucesivamente hasta llegar al final. Por eso yo les dije desde un inicio, vayan desde el inicio viendo qué significa, muestra, qué más, qué términos les dije que vayan practicando, que vayan. Estadísticas. ¿Qué más? Muestra, lo que es el rango, eso. ¿Qué más? Hay varias terminologías pequeñas que les dije, memoricen, porque de aquí también se van a fijar de que va a hablar de rango, de frecuencia, etcétera, etcétera, que eso también al final no se lo voy complicando, lo voy repitiendo, pero anexando otra fórmula. Si yo no capto desde la anterior clase más ahora, lo siguiente lo voy a ver complicado. ¿Ya? Ahora, yo para hacer lo que es la organización de mi información de salud, ¿qué tengo que hacer? Primero, como estudiante, ¿qué realizo? Mi trabajo de campo. Recolecto la información. Lo que ustedes van a hacer ya es a través de esa encuesta. La mayoría percibo de que han escogido lo que son las encuestas cerradas.
O por último, la entrevista personal que un grupo me dijo, doctora, los 10 nos vamos a dedicar a encuestar a los estudiantes, si no me equivoco, del primer año. Entrevista personal. ¿Ya? La entrevista personal. Y la otra es la revisión documental o cualquier otra técnica, de que yo reviso bastante literatura para ver, hacer comparación. Ahora, todo esto, ¿a qué nos lleva? A hacer un proceso de tabulación u ordenamiento de la información recabada, sea de la encuesta, de la entrevista o de la revisión de estos tres. Que también yo realizo, confecciono cuadros. Con esta encuesta, con esta entrevista, con cualquiera de las tres, yo que les dije siempre, van a hacer sus cuadros o sus gráficos. Ustedes escogen, si lo van a hacer conforme vayamos avanzando en el cuadro, escogen las barras, escogen las tortas o lo que es en línea. Ustedes van a escoger. Ahora, otras también hay para revisar esta información disponible, son más complejos, pero no vale la mención porque no da nivel en el grado en que están. Ya solo se lo menciona que hay otra más compleja. Y se debe utilizar la siguiente forma cuando se ordena la información. ¿Qué es lo que hago primero? Una vez que yo encueste, ya sea que haga mi entrevista o revisión documental, hago una nota sumatoria en una hoja. Me siento con mi compañero y empiezo a hacer esa nota. Distribución de la frecuencia, sea de que yo, qué es lo que quiera analizar, puedo yo de manera inmediata analizar, ver la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia relativa porcentual y la frecuencia acumulada, dependiendo de la población, cuánto es de cantidad. Si es arriba de 100, llega hasta 400 o más de 400. Estos son en poblaciones mucho mayor la frecuencia acumulada. Ahora, cuando yo hablo de notación sumariada, ¿a qué se refiere? Si yo agarro un grupo de población, por ejemplo, de estudiantes de medicina, yo digo son 50 estudiantes, la mayoría de acá no todos tienen la misma edad. Puede ser de que ella tenga 20, él tiene 22, así, ¿no? Todos van con diferentes edades. ¿Qué es lo que hace? La sumatoria de edades, por ejemplo, se lo refleja. Esto significa en matemáticas la suma, si hablamos de edades, ¿ya? Se lo va sumando X1, 2, 3 y 4. En lo posterior vamos a ver que agarra el grupo mayor de menor edad al grupo mayor. Por ejemplo, de los 20 estudiantes que estoy haciendo estudio, quiero saber cuál de los 20 es el que predomina, el que se enferma más frecuente aquí en la carrera, de que le da gripe, tos, diarrea. No, también lo puedo hacer, ¿ya? Ahora, cuando hago una distribución de frecuencia, la frecuencia, ¿qué es lo que quiere decir? Es el número de veces que se repite un valor dentro de una variable. Por eso se menciona que son 4 clases. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y las otras posteriores. Ahora, cuando yo hablo de frecuencia absoluta, es el número de observaciones del grupo de datos. Son las veces que se repite un valor de la diferencia representando un número absoluto, y normalmente es esta insignia, este significado que es frecuencia absoluta. Esto de aquí nunca se olviden hasta para el examen. Miren. Frecuencia relativa, frecuencia absoluta y número de observaciones. Esto se va a repetir en el tema posterior de la siguiente fórmula. Ahora, la frecuencia relativa es la frecuencia de participación. Aquí miren, es la frecuencia de participación y aquí de observaciones del grupo dado absoluta. Ahora, la diferencia con el otro es el peso específico de una clase dentro de la totalidad de los datos. Su nomenclatura es en H, a diferencia del otro que es en F. Se calcula a través de la siguiente fórmula. ¿Cómo podemos esto descifrar? La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta sobre el número de observaciones. Esto como fórmula sencilla. Ahora, hay fórmulas que yo después les voy a explicar por qué no lo puse, porque son complicadas. No van para el tiempo y para el trabajo de investigación que están realizando. Son las fórmulas que se va a aplicar en el transcurso de la clase. La frecuencia relativa porcentual, como su nombre lo dice, expresa en porcentaje. Esta frecuencia es la parte de 100 si es considerado que el total de datos representa 100 unidades. Cada uno de los valores puede representar una parte del 100%. Su nomenclatura está reflejado, ya sea que solo sea la H o con el porcentaje o así lo mismo, ¿ya?
Entonces esto, para que salga el porcentaje, se lo multiplica por 100, para que salga el resultado en porcentaje. Ahora, la frecuencia acumulada es la acumulación de las frecuencias. Se pueden acumular entre las frecuencias anteriores. La absoluta, por eso dice acumulada. Frecuencias absolutas más frecuencias relativas más frecuencias relativas porcentuales, por eso dice acumulada. Eso se va sumando, va aumentando. Y para esto se suman progresivamente los valores de cada una de las clases de la columna correspondiente que les voy a explicar. Aquí, como explica ahí en el texto del doctor, para que se den cuenta. Dice, en la información respecto de la variable de la edad, si hablamos de la edad, podemos emitir o dar un criterio alguno de los ejemplos de las apreciaciones, lo que yo estoy viendo a simple vista, como les digo. Para el lector esa tabla, cuando ustedes, no digo la misma, pero de acuerdo a su trabajo, si lo van a hacer y si escogen hacer tabla, ya no es obligatorio, ustedes escogen la técnica, se hacen tablas, barras, etcétera, gráficos. Pero a simple vista, como ustedes pueden ver, esa tabla se tiene que interpretar y tiene que ser legible e entendible. Para empezar, el investigador o el jurado que vea esa tabla tiene que saber qué significa la X, qué significa la F, la H, porcentaje, etcétera. Y aquí hace referencia. La edad más frecuente es de 20 años, con 23 observaciones. Aquí, la edad más frecuente es de 20 años con 23 observaciones. Las personas de 21 años representan el 0,82% daba parte respecto al total de datos de aquí. Saque ese dato. El 30% de las personas tiene 20 años. Aquí, donde les digo, puede estar representado con la H o sin H. El siguiente. Hay 54 personas de 20 años o menos años. En la misma recta, hace la explicación solo de este grupo. Porque si nos podemos estudiar toda la tabla, esta descripción estaría repetida 1, 2, 3, 4, 5, 6, unas 7 veces dependía de repetición en el texto del doctor. Es por eso que solo se menciona de un solo ejemplo. Si ustedes se ponen a descifrar, a practicar de uno en uno, esto se repite 7 veces. La 0,88,5 haga parte de las observaciones, tiene 21 o menos años. El 59,7% de las personas tienen 19 años. Desde acá. Esto es un ejemplo de cómo uno puede hacer la descripción. Por ejemplo, yo puedo poner a mi grupo etario, si es un ejemplo de los estudiantes, de 18 años. No creo que, 25 años, hasta hay personas más mayores, ¿no? Ustedes pueden poner la edad, de acuerdo a lo que ustedes estén analizando, ya ponen la insignia de acuerdo a su fórmula y empiezan a llenar las tablas y pueden a la vez interpretar. Uno de los objetivos específicos que puede ser respecto a esto, interpretar la enfermedad o la patología en este grupo etario, de 18 a 22 años. Ya ustedes en el transcurso de su trabajo van descifrando o van explicando. Pudiera ser un objetivo específico. Esto pudiera ser un objetivo a que ustedes lo desglosen. En el caso de ustedes, ¿cómo es su trabajo? ¿A qué se refiere? Ya, ¿de qué grupo etario son los estudiantes? ¿De cuántos años? Todavía no han entrevistado, ¿no? Ya, que le toque estudiante de 19 ya. Ustedes tienen que ponerlo real. Si es un estudiante de 19 y el mayor ya le sale de 25, no importa. Pero ¿cómo van a agarrar? Por ejemplo, puede haber de 19 años 5 estudiantes. De 20, no sé si son 50 que reportado o 5, pero de ese grupo, si son de 19 son 5, si son de 20 son 10 y así. Y de acuerdo a la necesidad de evaluación, ustedes van llenando esta tabla y van interpretando ya. Un ejemplo. Ahí ya pudiera ser un motivo de objetivo específico para proponerlo. ¿Ya? Después de ese ejemplo. Ya, esto yo les puse para que se den cuenta en los ejemplos de abajo. Aquí dice, si hay muchos datos observados,
se deben agrupar en grupos de valores de cada variable para cumplir con las normas en la evaluación de tablas de distribución de frecuencia. ¿A qué se refiere? Que una tabla reflejada en la anterior no debe ser menor a 3 clases o mayor a 20 clases, como se fijaron lo que son 5 o 7, de tal edad a tal edad. Pero no debe pasar más de 20, es lo que dicen. ¿Ya? Existen algunos pasos para agrupar los datos. Uno, tenemos el rango, que lo vamos a ir desglosando. La elección de números de clase es el segundo, y la determinación de las actitudes de clase. Cuando hablamos de rango, ¿qué quiere decir? Se utiliza considerando la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Su fórmula para calcular es igual el valor máximo menos el valor mínimo. Un ejemplo. Si yo hago lo que le dije, el estudio de diferentes grupos etarios, y veo que de un grupo es 1, el otro son 10 estudiantes, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 edades diferentes, ¿no? Y entonces en el otro grupo de estudiantes lo mismo. ¿Y aquí cómo hago? ¿Cuál es el grupo mayor de estudiantes en el número? El 10. Y el menor es el 1. Entonces yo resto 10 menos 1, 9. Lo mismo aquí. ¿Cuál es el mayor? El valor máximo es el 10. Y aunque se repita esto más veces, pero ¿cuál es el menor? El 1. No importa, si aquí son 10 veces 1, pero dice el valor máximo y después dice el valor mínimo. No dice cuántas veces se repite el máximo y el mínimo, por si acaso. ¿Ya? Lo mismo aquí. ¿Cuál es el valor máximo y el valor mínimo? Mira, está mezclado aquí. El 10, el 8, el 4, el 1, el 5, el 6. Pero yo a simple vista debo de buscar cuál es el máximo, el 10. Busco cuál es el mínimo, el 1. Y resto, nada más. Y acá explica lo mismo. Aquí hace la diferencia con flecha, dice este es el mínimo, este es el máximo, ¿no? Este es el mínimo, lo separa del máximo. Ya, es la explicación anterior. Ahora, en este ejemplo, reflejado el resumen de todo lo anterior. Dice en la tabla se muestran los datos recopilados por el director de un hospital de San Juan de Dios japonés, etc. ¿Ya? En el primer mes, si hacen la compra del servicio, ya sea así, bueno, esto puede ser una seguridad social, y la seguridad social es la Caja Nacional Petrolera, bueno, hasta comida se compra el servicio, estamos hablando en salud. ¿Qué significa? Yo soy médico, y si sé que en la institución no hay tomógrafo, no hay ecografía, entonces el médico le da una orden para que haga su servicio de realizarse ecografía, tomografía afuera. ¿Y quién cubre la institución? A eso se refiere. O como también otro tipo de servicio de lo que es en cuestión de medicamentos. Yo lo puedo comprar, pero pido reembolso a que me devuelva la institución cuando pase cierto monto arriba. ¿Ya? Cuando es el valor, en el caso de la Caja Nacional, menos de 1.000 bolivianos, le devuelven en Santa Cruz. Cuando es arriba de 3.000, hasta La Paz y el Rubio. Un ejemplo sencillo. Ahora, a esto. Si en el primer mes, por ejemplo, en ese hospital, en cualquiera, nos imaginamos, hubo cierta venta. En cada mes hubo diferentes montos de venta. ¿Ya? El máximo, ¿cuál sería del 1 al 15? Aquí refiere que fue de 41.203. El mínimo de 12.400, mirando a simple vista, el mínimo, mirando hasta abajo, el mínimo sería 12.435. Entonces yo hago aquí la regla. Valor máximo menos el valor mínimo sale el rango. Lo que aquí refiere. Yo voy a hacer esto, lo voy a graficar. Esto se llama lo que es en puntos en línea. Miren. En el mes 1 y el mes 2, hasta el 15, que pasa el otro año, a la siguiente gestión, los 3 meses posteriores, yo grafico cuánto tiene el monto, etcétera, voy graficando en línea y así sucesivamente. De todo esto, a simple vista, ¿cuál es el mínimo? Lo que refiere 12.435, y cuando ya yo voy graficando los puntos, lo que está reflejado aquí por mes, lo que me sale el máximo es 41.203. ¿Ya? Ahora, miren acá, a simple vista. Si yo segmento una línea y segmento la otra, la diferencia entre mi resultado del valor máximo con el mínimo se denomina rango.
denomina así a simple vista. Es una cosa que lo aprendamos de manera literal en letras y otra cosa en los gráficos. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, todo esto es el rango. ¿Cuál vendría a ser el rango? Lo que aquí se expresó, la recta. Esto menos esto, resultado. Ese es el rango. ¿Ya? Ahí eso yo quise graficar para que se den cuenta de dónde sale el rango, el valor máximo y mínimo, y a la vez, cuando yo grafico, ¿cómo tengo que graficar? ¿Ya? Ahora, eso también, si hay opción de que ustedes escojan el tema de las líneas de ese tipo de gráficos, si les agrada y no quieren la barra, ¿no? Ahora, el segundo es la elección del número de clase. El número de clase se representa en la acá, se aplica o utiliza esta fórmula si el número de observaciones es máximo a 400, pero difícil, esto ustedes no lo van a aplicar porque ahí si lo mencionan, miren, 400 o un poquito menos. Y se puede utilizar dentro de esto, ¿qué tipo de método? Yo escojo la elección del número de clases, pero tengo que escoger entre el método de la raíz cuadrada o la regla de Stuck. Cualquiera de los dos. Ahora, al escoger la raíz cuadrada tiene su fórmula. Y la regla de Stuck también lo pueden hacer, pero no lo van a aplicar ustedes porque su población difícil no van a llegar a los 400. Pudieran llegar de los 10 estudiantes a encuestar 10 por cada estudiante así encuestados. Y si se toma la molestia, pero aunque yo lo dudo, 200 no creo que se. ¿Ya? Entonces esa fórmula no lo van a aplicar. El tercero, determinación de la amplitud de clase. Es el rango de cada una de las clases. Puede ser un número con las mismas características que tiene la variable, o en lo posible debe ser un número entero. Esa es su fórmula, como está reflejado. Esto tampoco no lo van a aplicar, pero esa es la fórmula. Ahora, esto tampoco lo van a aplicar, pero le vamos a dar lectura. ¿Por qué? Porque es para trabajos más minuciosos, con más detalle, y es a graficarlo con cuidado. A la vez que hacemos la tabla, también se lo grafica con cuidado. Para comenzar la construcción de esta tabla que está en la parte inferior, de distribución de frecuencias agrupadas, como pueden ver aquí, con rango. Límite superior e inferior, de 20 a 24 años, de 25 a 29, de 30 a 24, así por grupos etarios, de límite superior a límite inferior, de menor edad a mayor edad. Ya, o puede ser si hacen en niños o en adultos lo mismo. Ahora miren, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Cuál es el rango de que aquí está haciendo el intervalo? Cada 5 años, de 20 a 25. De 25 a 29, de 30 a 24. O sea, cada 5 años estoy haciendo lo que es mis grupos etarios, los intervalos, ¿ya? En ese gráfico. Ahora, cuando utilizamos variables cuantitativas continuas, elegimos el valor menor de las observaciones, en este caso el de 20, estableciéndolo como el valor del límite inferior de la primera clase a ese valor. Sumamos la amplitud de la clase, tenemos un resultado del límite superior de la primera clase. Ahora, para la segunda clase se realiza con el límite superior de la primera, o sea, va explicando de cómo va aplicando la anterior fórmula que le dije, el tema del porcentaje, este de acá. El de porcentaje, el de aquí, de la frecuencia relativa porcentual, aplica esa fórmula. Esta. Ahora, esto de aquí, le pregunto ya a los grupos para poder profundizarlo y explicarle más. ¿Lo están aplicando, han tomado en cuenta este rango de grupos etarios o no en su trabajo de investigación? Ya. En su trabajo de investigación, la mayoría, ¿qué tipo de encuestas? Yo ya sé que algunos ya me han preguntado, están haciendo encuestas cerradas. Le preguntan, ¿no ves? ¿Y los otros grupos qué están haciendo? ¿Qué técnicas han escogido? Todas cerradas. Ya. ¿Saben por qué les pregunto?
Porque si hay grupos que he visto que están avanzados, pudiera ser también un objetivo específico el que realicen esto. Si les interesara, esto lo podemos profundizar para los grupos que van a aplicar en esto de la frecuencia y los rangos de los grupos, cada 5 años. Por ejemplo, si de 100 estudiantes los grupos etarios lo van a hacer cada 5 años, yo les puedo explicar a los grupos para que lo hagan. Y si no, ustedes opcional. Esto lo pone el doctor como ejemplo, ¿por qué? Porque yo me imagino que en el transcurso del año, por verlo explicando, esto se lo profundiza a los grupos también. ¿Ya? ¿Ustedes piensan hacer algún estudio así con grupos etarios o no? ¿Quieren? Sí, porque hay que dar ejemplo. Ustedes me tienen que dar para hacer esto, para trabajar, ustedes me tienen que dar las edades de los compañeros que van a encuestar y cuántos son. Si están encuestando así, me tienen que decir, doctora, por ejemplo, de 19 años tenemos 5 encuestados, de 21 tenemos 15. O sea, ustedes me tienen que dar la edad de esto así en rango cada 5 años. O sea, yo ahorita no me puedo inventar. Claro, yo les puedo explicar, pero es otra cosa con su trabajo que lo apliquemos. ¿Encuestaron o todavía? ¿Cómo? Todavía. Mañana, el lunes, ya. Lo queríamos mostrar hoy día. Mañana tienen clases, no. No. Ya, el lunes en la mañana, conscientemente. Si ustedes en el transcurso del día encuestan, y si lo tienen los grupos etarios me avisan. Sería bien que esto lo propongan también como objetivo específico, otro objetivo específico para poder descifrar y explicar dependiendo de su trabajo, de su tema de investigación. En tu caso fue hipertensión, vendría bien usar esto, ¿no? ¿A partir de qué edad? ¿En los estudiantes o en las personas adultas? En los estudiantes, pero podríamos hacer así grupos etarios con la edad solamente. De los que van a encuestar, ustedes van a ver cuál es el que tiene menor y mayor. ¿Ya? Desde menor y mayor son 15 edades diferentes. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer de las 15 edades diferentes? Si empiezo con el de 19 años, entonces 19, 20, 21, 22, 23. De 19 a 23 años. Aquí ya no repite lo mismo, entonces aquí 24. 24, 25, 26, 27, 28. De 24 a 28. Aquí empiezo de 29 a 33. Así lo podemos agrupar con si ustedes se animan y lo hacen. Ya después lo otro ya se puede calcular, ya eso se explica en el trabajo. Ya, porque aquí el doctor lo menciona como algo general, pero no del caso, por ejemplo, de que son estos los pacientes, los grupos etarios, pero de qué patología, de qué estudio, solo lo menciona. ¿Ya? Ya. Esto es lo que es del capítulo de la unidad 3. Ahora de la 4 solo son los gráficos, cómo van a aprender ustedes a graficar. El 1 era cómo nos organizamos para hacer una información del trabajo que estamos realizando. Y esto ya cómo tenemos que presentar nuestra información de lo que ya recabamos, encuesta, entrevista, etcétera. ¿Ya? Ahora. Para hacer la presentación del trabajo de investigación o de la información, lo hacemos a través de cuadros estadísticos, de tablas y de gráficos. ¿Ya? Cuando uno ya finaliza el trabajo de investigación, ¿qué es lo que hace? Finaliza con la recolección de datos,
como yo le dije, ustedes van a hacer la encuesta, se sientan, si quieren sacar por grupo etario, por edad, etc. Y en base a eso ya van memorizando. Ahora, yo quiero hacer, para interpretar, para que me entienda la doctora de mi compañero, ya lo voy a hacer con tabla, lo puedo hacer con cuadro, con barra, ya sea con torta. Eso es el objetivo de este tema. ¿Cómo tengo que presentar mi información? A través de la información que yo recabé con la encuesta, si es la encuesta. Se debe elaborar los cuadros gráficos porque ayuda a que analizar la información. Por ejemplo, si yo abro la barra, van a haber ciertos grupos etarios, lo que decía el compañero, de 19 a 24 años. Puede ser que haya 5 estudiantes. Ya en el gráfico lo veo que son 5. Y de 25 a 33 son 15. A simple vista va a reflejar cuáles son los grupos etarios de edades de estudiantes que están más afectados por la presión arterial. ¿Me están escuchando? Para ustedes estoy hablando de la presión del grupo etario. Ya, yo les decía, si ustedes escogen, me refiero a las bajas. Él dice, quiero saber el tema de la presión arterial de los estudiantes. Yo para graficar a simple vista tengo que elaborar las barras. Otra vez para los tres que estaban charlando aquí. De aquí de 19 a 23 años son 5 estudiantes que tienen presión alta. De 25 a 33 son 10. Y así se va haciendo la barra hasta completar mis grupos etarios si son diferentes grupos etarios. Puedo ver a simple vista que este grupo etario de 24 a 33 son los más afectados. Solo con el gráfico ya yo puedo entender. Sin necesidad de leer, yo lo puedo interpretar, lecturar, escribiendo sí. Pero cuando el lector lo vea mi gráfico bien hecho, bien elaborado, yo ya puedo con eso ya saber de qué se trata. ¿Entienden? Si escojo una buena presentación de la información. Si yo lo entiendo, me gusta, las barras bien. Y si es la torta también, pero tiene que ser legible, entendible. Ahora, conforme vayamos explicando, se van a dar cuenta que tampoco hay que adornarnos ni sobrecargarlo de texto, imágenes y colores. ¿Ya? Una cosa, el fondo, a ver el adorno de la forma. A nadie le interesa la forma, que yo le ponga colores brillosos y de todo. ¿Ya? Lo más sencillo y entendible es mejor. ¿Ya? De eso se trata. Ahora, los cuadros y los gráficos, ¿cómo pueden ser? Dos. Si yo hago cuadros y gráficos, tienen dos propósitos. De manera general, cómo yo lo voy a entender, y de manera específica. Cuando es de manera general, los cuadros son de información central, global. Ahora, si es específico, se demuestra la incidencia de una enfermedad en un caso, de manera específica. ¿Qué quiero yo? Si tengo en una sala diferentes pacientes en emergencia en el San Juan de Dios y todos tienen diferentes edades, entonces de manera específica, ¿qué quiero yo saber? Que los pacientes, ¿qué enfermedades tiene cada uno? Ese es el propósito específico. Si yo quiero averiguar algo de emergencia, con mayor frecuencia de todos los pacientes que ingresan al San Juan de Dios, ¿qué enfermedades más frecuentes? O sea, los TEC, ¿han escuchado, no? El traumatismo encefalocraneano, leve, moderado o grave. Ese es uno. También ese es mi propósito. Le dicen, doctor, ¿por qué usted hizo ese gráfico? ¿Cuál fue su propósito? Yo me mentalizo. Mi propósito específico es saber, demostrar en ese gráfico cuáles son las enfermedades frecuentes por el cual llegan a la emergencia de San Juan de Dios. Así pasa. Si ustedes van a ser jefe de un servicio de emergencia, de medicina interna, de cualquier tipo de servicio, cuando son jefes, son responsables y defienden su servicio. Y esto en un CAI, eso nunca se olvida. Estos gráficos en los CAI se invitan a las autoridades, si son ustedes de segundo nivel, responde al municipio, está bajo dependencia de la alcaldía. Primer y segundo nivel, centro de salud y hospitales segundo. Por ejemplo, de su barrio, un centro de salud chiquito, el hospital Pampa de la isla, etc. De tercer nivel, San Juan de Dios, japonés, maternidad. El de tercer nivel responde a la administración del CER. De cualquiera de los niveles, ustedes son directores, son jefes de servicio. Ustedes, como autoridad de su hospital, de director o jefe de servicio, le va a decir su director: si venga, doctor, usted es jefe de medicina interna. Tenemos un CAI el 15 de abril o de mayo, más o menos. De manera trimestral se puede hacer CAI. ¿Qué es lo que hace? Uno hace un comunicado
apropiado de información. ¿Qué significa? Yo explico como responsable a todas las autoridades lo que pasa en el servicio. ¿Y qué es lo que hago? Lo puedo hacer mediante gráficos, tablas. Ahora, en esos informes en que yo hablo, no paso con mi libreta, no paso con copia delante, es con los gráficos. Yo a simple vista explico. En mi servicio, si es de emergencia, por ejemplo, digo, me viene con mayor frecuencia el señor alcalde, si es en este caso de la alcaldía, o si es de la gobernación del sede, al coordinador de redes urbanas, para supervisar a la jefe enfermera. Ahí están. Le demuestra al alcalde para qué, le digo los gráficos, para que vayan conociendo que es interesante e importante aprender. Yo demuestro que por emergencia me viene más traumatismo encefalocraneano, me vienen pocos apendicitis, me vienen lo que es fractura, etcétera, y así voy describiendo. ¿Para qué? Por ahí en el descargo de farmacia, cuando vienen esos pacientes graves de TEC, no hay los insumos ni los medicamentos necesarios para que yo le demuestre al alcalde que no hay el presupuesto adecuado, que no hay los medicamentos en farmacia. Decirle, oye, alcalde, ¿sabe qué? No se dedica a la política, compre más medicamentos para este servicio. Uno, eso pasa. Uno tiene que demostrar que se le está dando más prioridad. Quizás a veces hay problemas en los servicios de Cifranca. A veces la misma institución, la alcaldía, tiene prioridad de darle más a ginecología, a un hospital de segundo nivel, y a otros menos no. De emergencia no le dan casi que tengamos prioridad. No puedo decir, pero pasa en que específicamente el hospital. Entonces yo debo de defender a mi servicio demostrando el descuido de la parte económica en los COA, ¿ya? Entonces tomen interés a los gráficos. Estos gráficos ustedes lo van a hacer en un hospital, ¿ya? Esto también es bueno saber elaborarlo para poder interpretarlo. Ahora, tenemos 3 lineamientos comunes a confeccionar en los cuadros. Sea que yo haga un cuadro o un gráfico, como les dije, en barras, en lo que sea, cuando vayan elaborando, desde mi elaboración de la tabla, que es en fila y en columna, tengo que saber colocar el título y colocar la información en la parte inferior. Eso lo vamos a ir explicando. Del porqué del título, del porqué del cuerpo del mismo trabajo del que yo elabore, y también en el pie de la nota, abajo, ¿qué debo de colocar? Ahora, en el título, si yo me hago un cuadro, por ejemplo, si yo decido como médico, porque ustedes van a salir de medicina, ¿verdad? ¿Ya? Como médico, como doctores, hacen ustedes un cuadro, ya, aquí un cuadrito. Vamos a hacer este cuadro, nos vamos a simular que esto es una tabla también a la vez, no hay problema. Imaginémonos que estamos en Excel o en Word, no importa. Ya hice mi fila, hice mi columna, ¿no ven? Aquí a los doctores, aquí miren. Aquí dice el título, en su trabajo de investigación, hago esto gráfico, ya sea que pongan aquí el grupo etario, ponga aquí el número. 1, no sé, 2, este es mi tercer grupo etario, el cuarto, el quinto, ya aquí lo que dijimos, voy a poner de 19 a 24 años, aquí pongo de 25 a 33 y etcétera, etcétera, hasta acá, ¿no ven? Ya, aquí los grupos etarios. Cuando yo haga este cuadro, lo llene, yo tengo que saber aquí qué voy a poner arriba. Si es una tabla, bien, tabla. Acá lo tengo que poner claro y literal con el título. Tabla. ¿Qué debo de poner? Si es mi primer tabla, número 1. O si no, así número 1, directo. Número 1. Ya. Yo decidí otra vez, ya me entusiasmé, hago otra tabla, etcétera, también. Entonces le pongo, ya no, ya. Si no es tabla, puede ser un cuadro. Lo que dice ahí menciona. Cuadro. Que también, ¿qué cuadro? Número 1, porque no es lo mismo tabla que cuadro, ¿no ves? Y si decido no hacer este cuadro, decido hacer tabla, entonces yo le voy a poner tabla número 2, continúa. Si este espacio ocupa chico en la hoja con tamaño carta a la mitad, no lo dejo vacío aquí porque se lo van a rayar, sea que ustedes hagan un diplomado después o hagan otro trabajo, no tiene que dejar vacío la mitad de la hoja. Ustedes pueden dar continuidad bajito, dejando un espacio. Aquí pone tabla número 2, ¿ya?
Esa es la sugerencia. Tabla número 2. ¿Está bien? Ya, empezamos el título. El título tiene que poner en letras grandes y al medio. Dice, a continuación la leyenda es esto, explicativa colocada en la parte superior, que está acá arriba, es concisa, telegráfica. ¿Qué significa? Yo lo veo que está acorde a la imagen. ¿Ya? Ahora, porque indica lo que trata este gráfico. Bien, vamos a ir bien con el título, ¿no ves? Ya. Ahora, el cuerpo propio de esto. Ahora aquí ya no menciona como cuadro, lo menciona como gráfico en el cuerpo de esa imagen. En los gráficos se darán los requisitos a detallar la confección. ¿A qué se refiere? Si yo decidí hacer tabla con grupos etarios, aquí están los detalles, cómo yo tengo que llenar, por rango, o también no por rango. Puede ser de que yo tenga 5 edades nomás. Ya no así de grupo de edades diferentes, de 19 a 40 años, supongamos, cada 5 años. ¿Cómo también puedo hacer? Puedo hacer de 19 saltado, puede ser de que no tenga nadie de 20 años, ya tengo de 23, muy bien, no hay de 24, hay de 25, ya, muy bien. Y acá no hay de 26, 27, tenemos de 29. Puede ser de que también vaya en esta lógica, así. De estos grupos, de este grupo de edades, ya no grupo etario. Grupo etario es por rango, de aquí a acá, ¿ya? Entonces puede ser de que haya solo estas edades. ¿Ya? También es, tomen en cuenta. Doctora, una pregunta. En lo que es la tabla, ¿tiene que haber una descripción en sí de la tabla o solamente tabla 1, tabla 2? Ya. Ustedes le dan el título, como dice ahí, tienen el encabezado típico del cuadro. Ustedes le pueden dar como tabla número 1 de, no sé, de qué ver, que supongamos. O tabla número 2 de estudiantes de medicina de primer año. Cuando queremos graficar lo que es la edad o ya sea el sexo, el sexo también, se puede hacer así también. Si es, ¿qué querés saber de sexo más o menos? ¿cómo colocar el título? ¿Ah? ¿Cómo colocar el título? Ya, lo que yo más o menos te puedo aconsejar, si son más mujeres o más hombres, ¿no ves? Sí. Ya. Tendría que hacer una segunda tabla. Una cosa es la edad. De aquí, por ejemplo, de los de 19 años, pudieran haber 9 mujeres y 10 hombres, ¿no ves? Así. Pero en otra tabla tendrían que hacer, no así con esta flecha, pero me refiero que de estos 19 estudiantes, 9 son mujeres y 10 hombres. Por eso que más o menos, ¿qué quisiera saber del sexo masculino y femenino? Entonces, eso jugando un grupo está de cada 3 años. De 18, 19, cada 3 años. Tu tabla, mamita, este título va al medio, no contado, al medio. Por eso aquí van a tomar atención. Ya, es eso lo que estoy explicando. Eso lo tenés que tiene que ser como resaltado. Por eso aquí está, caminen, pídeselo a su compañerita, está bien, algún ratito atiendan. Por favor, los que quieren charlar, tienen las puertas abiertas, ya, por favor, no perjudiquen. Aquí de su compañerita está bien, pero ¿cuál es la observación? Que está aquí al costado y no está en negrita, ¿no ves? Vos lo vas a trasladar al medio y lo resaltar en negrito. Nada de eso. Es lo que está aquí. Así, miren, negrita, ¿no ves? Está en negrita. Ya, resaltado. Eso es en el cuerpo. Ahora, los cuadros tienen filas, es lo que les expliqué, filas y columnas, es lo que acabo de explicar. Ahí puedo poner las edades, los meses del año y los datos que estén por encima de las repeticiones, dependiendo de qué es lo que uno quiere. Por eso uno tiene que tener claro del sexo masculino y femenino qué estoy investigando, qué quiero saber. Si los hombres se enferman más de infecciones urinarias que las mujeres, no se podría hacer un interrogante. Ya, si fuera en el caso de los masculinos y femeninos. Ahora, si existen dos variables como edad y sexo, en la fila va de edad y en el encabezamiento de diferente. Puedo hacer de que aquí, dependiendo de lo que yo haga tu conversión, vos podés elaborar tu propia tablita, lo que es el masculino y el femenino. Tu tablita. Podés hacer otra tabla. Dependiendo de qué es lo que querés indagar, saber, averiguar. Ya, porque aquí habla de esto, aquí es. ¿Verdad? Lo que preguntaste es el sexo. ¿Ya? Ahora,
en el pie o nota explicativa en la parte inferior del cuadro de la tabla o del gráfico, aquí abajo, aquí, ¿qué es lo que se tiene que poner? Sea tabla o cuadro. Es necesario para aclarar el texto o el gráfico íntegro o parte de ello, se tiene que aclarar abajo. Las notas serán breves, lo que yo escribo abajo. Se recomienda colocar en la parte inferior. Si va arriba afecta, ¿qué significa? Si ahora, cuando veamos la próxima diapositiva se van a dar cuenta. Si este cuadro es de modelo, yo saqué de modelo de un libro. Tienen que poner de qué libro la referencia, el nombre del libro, el año y el autor. Cortito, sucinto. ¿Qué significa? Que es un ejemplo de modelo de ese cuadro, de esa tabla. Pero si yo lo confeccioné, lo elaboré junto con mi compañero, yo tengo que poner de elaboración propia. ¿Qué significa? Que no copiaron. Elaboración propia, o sea, que fueron ustedes los autores de eso. ¿Ya? Sucinto, nada más. ¿Qué significa? Que vea yo, cualquier persona, decir los alumnos y que el cliente, mire, ellos mismos hicieron su tabla. Tienen que poner elaboración propia. A eso se refiere esto, en el pie. Ustedes, si ustedes copian el modelito del doctor Omar, de cualquier docente, tienen que poner el doctor tanto, libro de estadística y demografía, el año y listo. Sucinto, nada más. ¿Ya? Lo mismo explica lo que ya les resumí. El año, miren acá. Dice el mes, el año, incluso hasta el día, pero es mucho sobrecargar lo suficiente, el libro, el nombre del autor y nada más. Ahora, esto para que entiendan con gráficos sobre las tablas, cuadros y lo demás. En salud pública se utilizan diferentes métodos. Ahora, esto de aquí en adelante, lo que es tabla, cuadros y gráficos, van el reflejo de las enfermedades. Cuando lleguen epidemiología se van a acordar. Empieza con daño a la salud, con enfermedad continua y después de la enfermedad vienen las manifestaciones y es el reflejo de este problema que dice ahí interpretación de los problemas. Yo lo interpreto, lo descifro, explico con las tablas, los cuadros y los gráficos, lo mismo que hablamos hace rato pero con otras palabras. Es otra interpretación, ¿ya? Yo voy a interpretar, reflejar este problema porque la salud no es algo bueno, pues es un problema, porque yo me enfermo por algo. Me da fiebre por algo. El hecho de que ya yo tenga fiebre manifieste el cuerpo es por algo, ya sea que me va a dar una infección urinaria, no sé, las amígdalas o alguna enfermedad viral, la gripe, ¿ya? Eso nunca se olvide. El problema, si es una enfermedad, es un problema. Entonces, motivo de interpretación y de graficación. Tabla, gráficos, cuadros. Ahora, en salud pública se utilizan diferentes métodos. El organizar, el interpretar, representar los datos de estas variables, ya sea de la persona, tiempo y lugar. Estas tres herramientas, la tabla, cuadro y gráfico, que nos permiten identificar, explorar, comprender y representar las distribuciones, las tendencias y las relaciones de los datos. Son herramientas críticas, sí, porque yo interpreto y analizo. Críticas constructivas, ¿ya? No solo cuando se analiza la epidemiología descriptiva, lo que ustedes si van a hacer o la correlacional, sino también cuando comunicamos el resultado, sea de cualquier patología de su tiempo, el dengue, el COVID que haya habido en su época, etcétera, ¿no? Con estas herramientas analizamos los conjuntos de los datos en unas pocas docenas o en millones. Hay los datos estadísticos a nivel internacional, como el nacional aquí en Bolivia es el Ministerio de Salud. Los sedes, para que ustedes conozcan con respecto a estos gráficos, a nivel departamental, todos los centros de salud de los que están en todos los distritos de Santa Cruz y de los departamentos, en Santa Cruz son 15 provincias. Hay diferentes gerentes de red o coordinadores. Ellos les pasan información al Servicio Departamental de Salud, al sede de cualquier unidad, sea de epidemiología, de planificación, etc. Va al SNIS, que significa Sistema Nacional de Información de Salud. Del departamental, esto lo van a volver a escuchar en epidemiología. Del Sistema Nacional de Información de Salud del SNIS va a la nacional. Se condensa la información en el SNIS B, se llama del Ministerio de Salud. Lo que yo veo en chiquitito en un departamento, todos los departamentos de Bolivia informan a la central que es el ministerio.
Así como hay el departamento de tecnología departamental, hay la nacional. Esto se lo ve en grande. ¿Ya? No solamente lo estamos viendo en aula, es pequeñito como para el aula, para nosotros, para la materia, pero también para que se mentalice de que se informa a nivel nacional y departamental. De todo. Ahora, las tablas. ¿Qué son las tablas? Las tablas es un conjunto de datos organizados en columnas y en filas. La tabla es simple, lo más sencillo, y no debe de tener más de 3 variables aconsejables. Yo puedo averiguar la edad, los grupos etarios y algo más, un complemento. No complicarme, hacerlo más a profundidad, porque yo me voy a complicar y hasta por último me voy a salir de mi objetivo específico, lo que yo quiera averiguar, para su lectura y se explique con facilidad. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que yo haga una tabla? Las tablas muestran información textual que no representa datos numéricos procesados. O sea, yo voy llenando los casilleros. ¿Qué significa? Directamente las tablas no me van a dar los resultados, pero yo voy procesando y llenando la información. Dentro del texto se realiza una mención de la tabla según su numeración y no con la tabla que se muestra en la que se explicó anteriormente. Ahí me dice arriba, pero es en este gráfico que yo le hice en la pizarra. ¿Ya? Ahora, también lo que es con el método APA, si ustedes van a hacer su trabajo con el APA en el trabajo de investigación, se van a dar cuenta en algo sencillo. No sé, para los que ya vieron ese videíto. En el tema de lo del índice, cuando vayan haciendo los datos biográficos, les va botando al final, ¿no? Es lo mismo con el APA, cuando van llenando la información. ¿Vieron del parafraseo? ¿Vieron esos videos? ¿Qué grupo vieron en el APA que les mandé? Va relacionado con las tablas también. Si ustedes van leyendo el parafraseo y cuestión del marco teórico del trabajo, yo agarro una revista, leo sobre mi trabajo sobre la diabetes tipo 1, leo un libro de diabetes tipo 1 también, de un libro de internet digital. Yo leo, analizo con mis propias palabras de analizar de lo que entendí. Yo hago mi párrafo, o sea, lo que es el párrafo de lo que yo entendí de esa lectura de esos tres. Ese es el parafraseo en el APA, cuando yo voy llenando con mis propias palabras. Ya les dije que en los trabajos de monografía hay cierto porcentaje que me permite copiar de libros de literatura así, pero el plagio no. Hasta el mismo sistema, cuando lo evalúan, lo rechazan. Hay un lector o detector de plagio. ¿Ya? Por eso es que menciona mucho el parafraseo, incluso cuando vayan haciendo algún posgrado, en las maestrías, peor en los doctorados, pide 100 parafraseos diarios. Se vuelven locos estudiando cuando hacen un doctorado. Ahora actualmente piden. Primero es el diplomado, especialidad, maestría, y el doctorado es lo máximo, lo último, un PH en una área ya sea de educación superior, de salud pública, etc. ¿Ya? Ese es un consejo de que para incentivarlos a que lean, que no se queden ahí, ¿ya? Actualmente así están exigiendo en los posgrados de que hagan en un día 100 parafraseos de presentar dependiendo del módulo que están. ¿Ya? A eso se refiere en esto. Cuando yo vaya haciendo aquí para ustedes, el APA también se utiliza en esa forma de manera indirecta, van aplicando la tabla también. Ahora, la presentación general de tabla se realiza con una o varias columnas dependiendo. Ya ustedes ven cuántas columnas le ponen o cuántas filas. En el caso de las nominaciones, el objeto, ¿qué es lo que quiero yo poner? Masculino, femenino. Pongo rango de grupo etario, no, son muchos. Ya de mí son pocas edades. Pongo solamente así como está en lo último que está escrito en la pizarra también. Ahora, al final se debe situar la fuente de la tabla, abajo. Elaboración propia de dónde lo sacaron. En la presentación de la tabla se debe colocar todas, los bordes ya ustedes ven cómo lo confeccionan, si lo resaltan, le dan colores, ¿no? Para ser más llamativo y en lo posible no sobrecargar. Un ejemplo, lo que les decía. Puede ser de que sea con esta mayúscula todo minúscula. Aquí va lo que decía su compañera. Tabla número 1, el título le ponen. Ustedes le ponen sucinto, cortito, como dermatólogo al grano sin complicar. ¿Ya? Etcétera, ¿ya? Ahora aquí, pone el nombre del objeto. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Es un ejemplo de
características del objeto, lo que yo quiero saber, lleno aquí. Ahora abajo, fuente. Como les dije, puede ser elaboración propia como no. Y si sacan de algún libro, como les dije, ya ponen los datos que año, la página y el apellido del autor, nada más. ¿Ya? Otro ejemplo también, pero ya está más complicadito, porque ahí ya ve lo que es los niveles, el curso, el grupo y todo. Es más, con más datos. Aquí peor todavía. Más complicado. ¿Ya? Miren, desde el más sencillo hasta el más complicado, miren. Ustedes ya ven. Si son más analistas, más criteriosos, que les gusta profundizar, ya se complican, ya se meten. Ya miren, peor. Miren esto va a ser en los sedes departamentales. Si ustedes en chiquitito lo ven, wow, así no ven. Imagínense a nivel departamental, miren. Un ejemplo visual, así a grandes rasgos. Enfermedades diarreicas agudas. En el 2005, ¿cuántos casos? 2006, así hasta allá. Miren, la IRA, infecciones respiratorias agudas, ¿cuántos casos de malaria y así sucesivamente? Cuando hay el reporte de un epidemiólogo departamental, a nivel departamental. Esto es algo chiquitito. Imagínense si desciframos de uno en uno otro estudio más. También así confeccionan ellos las tablas. ¿Ya? Para que también se animen a no acobardarse. ¿Ya? Ahora, si hacemos los cuadros, ahora en cuestión de cuadros, podemos decir que un cuadro estadístico es el arreglo ordenado de los datos procesados para facilitar la lectura e interpretación de los mismos. Los cuadros representan simbólicamente una información estadística usando solo una coordenada. Después vamos a ver la imagen. Su buena representación transmite la calidad del procesamiento previo y aclara el significado del material y debe ser comprensible. Una presentación pobre no solo perjudica la calidad de la información, también se puede incluir en los cuadros notas preliminares u otras notas de pie. Los elementos básicos para el cuadro, ¿cuáles son? Según este autor recomendable de ese año, ¿qué tiene que tener un cuadro? El título, el encabezado, la columna matriz y el cuerpo de contenido. Cuando yo elaboro un cuadro, ¿cuál es mi objetivo si yo decido hacer un cuadro? Tengo que tomar en cuenta que el título es un referente que presenta parámetros. Lo mismo, tabla número 1, ¿qué se llama mi tablita? ¿Qué nombre le voy a poner? Lo mismo aquí tiene que tener el referente. El punto se utiliza entre una referencia de tiempo y la referencia geográfica. Continúa. Aquí lo más resaltante, lo que está en color rojo. Indicar el qué, el dónde, el cuándo y la clasificación. O sea, de forma tal que el título de ese cuadro responda a las preguntas. El qué, si yo hago un cuadro, tiene que responder a estas preguntas. El qué, el dónde, el cuándo de ese cuadro. Tiene que estar alineado esa información en el centro. A la vez también los títulos, las notas y las fuentes deben estar centradas en base a lo ancho del cuadro. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pongo allá, en vez de tabla número 1, cuadro número 1, vamos a ir, evitar, o sea, se tiene que evitar dejar la celda vacía. Si yo hago un cuadro, no se tiene que dejar vacío. Por ejemplo, si yo pongo cierta información que voy a llenar, en este grupo etario, si lleno aquí, aquí no puedo dejar de llenar, aquí sí, aquí no, y etcétera, dejar tablas, un espacio vacío, no tengo que hacer. Si yo hago en columna la información que voy a hacer, pues lo tengo que llenar, no tengo que dejar vacío. Un ejemplo. Hago lo que es el título, el nombre, cuadro número 1, el título. Aquí es lo que decía, de la columna matriz o clasificación principal. Aquí alguien me puede decir a simple vista qué interpretan de este cuadrito, qué yo puedo hacer. A ver, ustedes con su trabajo, ¿qué pueden hacer con este cuadro? Explicar lo energizante de... Ya, ¿dónde pongo energizante? ¿Cómo hago? En este cuadrito, ¿cómo ustedes llenarían su trabajo de investigación? Si ustedes hicieran cuadros. ¿Cómo harían?
fuerte, venga que se Aquí, quiere. aquí podría poner el rango de edades, ¿Ya? en esta, y aquí podría poner los generalizantes que más se o que más puedo. Exacto. Porque mira acá, mire, de aquí, mira, si se dan cuenta, estas dos columnas se parecen, ¿no ves? Sí. Aquí puede poner masculino o femenino. Masculino o femenino. ¿No ves? Y aquí que pueden poner, ¿qué dice? ¿Quiénes consumen más? ¿No ves? Sí. Y aquí que pueden poner cuarto, quinto año, no sé, etcétera. O sea, cuando. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Entonces, si ustedes deciden, por eso ya, a mí me gusta siempre poner cuadros de imágenes con ejemplos que se les queda mejor. Ya ustedes ven, confeccionan tabla o confeccionan cuadros. Pero los cuadros, vean cómo tiene que ir el diseño. No es igual que una tabla, fíjense. Es diferente un cuadro. Yo puedo hacer líneas, imágenes muy diferentes de acuerdo a lo que yo quiero investigar. ¿Ya? O sea que vean los chicos que le están sacando. Lo mismo aquí, miren, desde un cuadro que estaba complicado, no complicado, un poquito con más detalles que el anterior, puede también esto bien sencillito. ¿Ya? Si estoy en un hospital de primer nivel, de segundo, tercero, aunque no existe el cuarto nivel, ¿ya? No, ya no existe. Ya. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto de población tiene en ese distrito donde está el hospital 87? ¿Cuántas entrevistaron? 76. ¿Y cuánto de cobertura cubrieron, etcétera? ¿No? Y así. Desde el más, del anterior, que está con más detalles, el más sencillito puedo hacer. Así puedo hacerlo también en mi cuadro. ¿Ya? A lo mismo, no se olviden en la parte inferior. Miren, en la parte inferior, a comparación del otro que puede decir elaboración propia, el autor, el año y la página, de dónde yo saqué. Y si es elaboración propia, no lleva la otra información. Ahora aquí, tiene que ir un poco más de detalle. La fuente, de dónde yo saqué, ¿no? Es la primera encuesta de aprendizaje y consumo, etcétera, el año y la página, un poquito más detallado. ¿Ya? Y acá también, así, que se puede elaborar con otra información. Ahora, aquí, miren otro tipo de cuadro, pero ya va con tablas, con barritas. También lo mismo. Ustedes pueden analizar, pueden juntar de acuerdo a su creatividad. Lo mismo. La rabia, lo que es la rabia canina, en los municipios de Montero, Porón, El Torno, etcétera. ¿Cuántos casos hubieron en cada municipio con esa información que se graficó? ¿Ya? Ahora, tipos de cuadros. Ahora, cuando yo hago los tipos de cuadros, tenemos cuatro. Tenemos los cuadros de barra y se llaman también pictogramas. Son cuadros basados en longitudes. Cuadros de barra compuestos y gráficos sectoriales, o lo que le llaman las tortas. Son cuadros basados sobre proporciones. Los mapas son cuadros de coordenadas geográficas. Los cuadros de flujo y organigramas son cuadros que responden a propósitos especiales. Esto es una visión de cómo yo puedo hacer mi representación gráfica y el trabajo de investigación que yo estoy realizando. Primero, si yo escojo los gráficos, un gráfico es una forma de mostrar los datos cuantitativos visualmente. Cuantitativo, la cantidad. No se refiere cualitativo. ¿A qué se refiere cualitativo? No cuantitativo, número. Sexo, edad, sexo. ¿No ves? ¿De qué más? Masculino, femenino, ¿a qué se refiere? Aquí dice yo puedo representar de manera cuantitativa, número. ¿Ya? No, cantidad es número, mamita, cuantitativo. Ya, no cualitativo. Es una representación gráfica cuantitativa. Ayudan a ver los patrones, las tendencias, distribuciones, semejanzas y las diferencias en los datos continuos o numéricos. Son los mejores medios para mostrar los datos a otras personas. Los gráficos. Los gráficos más comunes usan las coordenadas rectangulares con dos líneas, una horizontal y otra vertical. Así. Una horizontal y otra vertical. ¿Ya? Y que se interceptan en un ángulo recto. Estas líneas, se refiere a esto cuando veamos bien. Una línea
la de acá la horizontal. En un punto que habla de este punto de aquí. Donde habla de X y habla de Y también. Aquí no, en matemáticas lo que me gustó el colegio, el X y el Y, ¿no? Ya, eso así. Ya. Es una práctica común usar el eje horizontal y el eje vertical, etc. Los gráficos, igual que los cuadros, son sencillos, estos gráficos, y se explican por sí solos, son proporcionales para evitar distorsiones en la apariencia, algo sencillo. Aquí. ¿Por qué allá lo mencionó? Porque cuando yo elabore este cuadrito, este gráfico, tengo que tener en mente esto primero. ¿Sí? ¿Ya? Ahí, parto de acá. ¿Está bien? Ya. A eso se refiere la explicación anterior. Existen diferentes tipos de gráficos. Gráficos de línea, que es esto. Muestran los patrones o las tendencias sobre la variable numérica, por ejemplo, el tiempo. También estos tipos de gráficos se usan en epidemiología para mostrar la larga serie de datos. Puede ser de que yo averigüe, si aquí pongo, por ejemplo, las edades 5, 10, 15, 20, 25, 30 años, en enero, febrero, marzo, etcétera, hasta diciembre, yo quiero averiguar en qué mes ese grupo etario se enferma con mayor frecuencia de diarrea. Puedo graficar. Por ejemplo, en enero hubieron ¿cuántos? 5, 10, 15 casos aquí. Y así voy graficando. ¿Ya? Ahora, estos gráficos en línea tienen variable dependiente e independiente. La dependiente es el eje vertical y la independiente es el eje horizontal. ¿Ya? Y aquí va lo que son un ejemplo de meses. Aquí va lo que es el año 1, 2 y aquí va también 2015 hasta 2023. Variable dependiente, no de abajo, no independiente. A eso se refiere. ¿Ya? Ahora, esto muy poco lo utilizan, pero hay gente, hay profesionales que lo aplican, ¿no? Los histogramas se llaman. Estas mismas barras, pero están unidos, no tienen espacio. ¿Ya? Ahora, sirve para representar gráficos de distribución de frecuencia de datos asociados a variables continuos y se representan con una serie de rectángulos adyacentes y estas áreas representan frecuencia absoluta del intervalo de clase. Cuando se realice un gráfico de este histograma, el área de cada columna debe ser proporcional al número de observaciones de este intervalo. Aquí, por ejemplo, aquí ustedes ¿qué pueden lecturar? Dice de 1 a 10, de 10 a 20, son grupos etarios, ¿ya? Aquí miren, de 1 a 10 años es un grupo etario, de acá a acá, ¿no? Y de 10 a 20 lo mismo, ¿ya? Cada barrita que está junto sin espacio es el histograma. En las tablas, en los cuadritos que yo haga, tiene espacio. Pero si usted lo ve prendido, que nunca se le salga de la memoria visual entre la diferencia del uno con el histograma. Y yo puedo aquí graficar mi grupo etario, la diferencia con el anterior. ¿Ya? Ahora, habla de curva y eso ya es más para más estudios con otros tipos de trabajo. Las variables más comunes en el eje X, el tiempo, pero otras variables continuas bueno, si se investiga lo que es en el tema de colesterol, de presión arterial, lo que decía su compañero, esto también lo puedo aplicar. ¿Ya? Lo pueden hacer, lo pueden aplicar. Ahora, el polígono de frecuencia. Este polígono de frecuencia es un punto de gráfico estadístico que representa un conjunto de datos mediante puntos y se unen con líneas. Se usa para representar una serie temporal, útiles para analizar la evolución de los datos. Es un gráfico de una distribución de frecuencia igual que el histograma y se usa para lo que le voy a explicar. Cuando yo hago este tipo de líneas, ¿han escuchado de los corredores o canales endémicos? Eso también lo van a escuchar muy seguido en epidemiología. ¿Ya? Cuando yo hago este tipo de gráfico, por ejemplo, este está de color rojo, con el corredores o canales endémicos. Miren un ratito la imagen, se van a dar cuenta. Corredores o canales endémicos. Quiero que vean la diferencia con esto. Va a ser rojo, amarillo y verde.
corredores o canales endémicos. Entonces, hay imagen en Google. Rojo, amarillo y verde. ¿Ven eso? ¿Lo ven? Ya. ¿Lo has visto? Ya. Un ejemplo sencillo es esto. No es un polígono de frecuencia esto, pero esta imagen graficada así con 3 colores se llama corredores o canales endémicos. Ustedes lo van a ver en epidemia. Por ejemplo, si el color rojo tiene un significado, el color amarillo también y el verde. Cuando esté en el punto máximo, por ejemplo, cuando estábamos en épocas de pandemia, mañana, tarde y noche dibujaban esto en el cerebro, graficaban de manera digital, de cuando la gente orbitaba, se enfermaba, estaba con sospecha, etc. ¿Ya? Con esto se analiza con los corredores o canales endémicos. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, cuando se va analizando, aquí habla de años, pero aquí se ha hecho el análisis de manera mensual, de manera anual desde que empezó el COVID hasta ya que el último del año 2000, ¿cuánto? 22. Entonces eso se fue analizando. Cuando está en el punto máximo el color rojo, si la población estimada sale por encima del color rojo, está en peligro. Si esto va graficando debajo, por ejemplo así, el amarillo es población, el rojo, el amarillo, puede ser ahí, puede así, ahí, ¿no ves? El verde va apareciendo, como no va apareciendo, así también, ¿no ves? Ya. Tiene un significado el color verde. Hay momentos en ciertos meses o ciertos años que ha habido picos bajos, como también ha habido disparones que se ha subido mucho el caso del COVID y también se grafica. Es para eso esto de aquí, los polígonos, similar a esto, para que se den cuenta. ¿Ya? Eso no lo van a aplicar, pero es un ejemplo que ustedes es necesario que lo aprendan y se den cuenta que se lo va a aplicar. Ahora el diagrama, esto también para ciertas enfermedades, por ejemplo, lo aplican en las vacunas, generalmente en los niños, en las vacunas que se les realiza en el control de las vacunas que van cada ciertos meses, dependiendo de la edad, en enfermería, también lo aplican esto. Ya este diagrama de dispersión se llama, con nube de puntos también. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, van poniendo de acuerdo a la edad y de aquí lo van poniendo de acuerdo a los meses o dependiendo visualmente cómo quieran hacer el estudio. Esto lo aplica para eso. Ustedes no lo van a aplicar. Ahora, cuando yo hago estos tipos de gráficos, de cuadros o de tablas que son los primeros, los más sencillitos, ¿qué debo de tomar en cuenta para la recomendación? Toda tabla, cuadro y gráfico, figura se debe numerar con números arábigos, no se utiliza la numeración de la tabla en decimales. Por ejemplo, a nadie que se le ocurra de ustedes, miren acá clarito, tabla 1.1. Si ustedes ponen acá tabla 1, no le vayan a ponerles aquí tabla 1.1 al siguiente, perdón, acá abajo. Aquí no, ¿eh? No, está mal. Es el 2 y continúa así sucesivamente si son 3 tablas. ¿Ya? A eso se refiere que no le van a poner en decimales. El número de gráficos, tablas o cuadros va en negrita, ya también dijimos el título. No se debe utilizar abreviaturas en la tabla. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pongo de tuberculosis pulmonar, algo que estoy investigando, en el título aquí no le van a poner así, pues TB pulmonar, está mal. Tiene que ponerle tuberculosis pulmonar. Ya tampoco se acepta abreviaturas en los títulos de los gráficos y las tablas. ¿Ya? Porque puede haber el jurado o el lector que no sea del área de la salud. Sí, pudiera haber, y eso no está permitido que yo le ponga en los gráficos esas abreviaturas. ¿Ya? ¿Qué tal a ver si el jurado no invitan a un médico de la carrera de medicina, invitan a un odontólogo? El odontólogo ve del cuello para arriba, no del cuello para abajo, ¿no ves? ¿Ya? Esa es la diferencia, ya para que se den cuenta que no es bueno poner la abreviatura. Se solicita que la información que se presente en la tabla o cuadro gráfico sea concisa, lógica y fácil de entender para el lector. Aquí miren. También ahí de manera visible cómo ustedes pueden hacer. Así de sencillito. Hago mi barritas, miren, separado.
A diferencia de histogramas que ya saben que van perdidos y qué información quiero conseguir, un solo color. ¿Cómo puedo hacer mi tablita? Ahí está. Mi tortita sencilla. Estas son un poco más complicadas, más coloridas, las tortitas. Ya. Listo. ¿Se entendió, no? ¿Sí? Ya. Ahora de los grupos que vamos a ver su trabajo.